León 14 viaja ya hasta Barcelona, donde va a continuar con esa segunda etapa del viaje apostólico en España. Aquí en la ciudad condal va a mantener una agenda repleta de actos. Por ejemplo, mañana en este punto, en la Sagrada Familia, va a dar la Santa Misa para inaugurar la Gran Torre de Jesucristo. Pero antes, hoy va a mantener diferentes actos, como por ejemplo una homilía en la Gran Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y una vigilia de oración esta misma tarde en el Estadio Olímpico Lluís Companys, un evento para el que se espera vayan más de 40.000 personas. Ciudad que tiene a la selección ecuatoriana de fútbol como huésped de honor. Arrancó la última semana de preparación antes del debut de la tricolor en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Sebastián Becasese arrancó esta semana de preparación con buenas noticias. Optimismo tras golear 3-0 a Guatemala en el cierre de ciclos amistosos y además con la noticia positiva de que Kendry Páez, Alan Minde y John Yeboah, quienes salieron con molestias del último partido, están sin lesiones. Se descartó que se puedan perder el arranque de la Copa del Mundo ante Costa de Marfil y están a disposición del cuerpo técnico. En el arranque de esta semana hubo sesión de trabajos regenerativos y luego la tarde fue libre para los futbolistas. A partir del martes arrancarán los entrenamientos a pleno, al 100%, concentrados pensando en el primer partido ante los marfileños. Recordar que Ecuador es parte del Grupo E con Costa de Marfil, Curazao y Alemania. En ese orden se enfrentará a sus rivales en esta Copa del Mundo.